Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga Yo maté al jugador de la academia. Continuando con la historia, la chica terminó despertándose en una cama del hospital sin comprender qué era lo que estaba pasando. En eso, mientras se encontraba levantándose, una enfermera terminó viéndola, preguntándole si entonces estaba despierta y al mismo tiempo le preguntaba cómo se sentía. Confundida, la chica le preguntó que en dónde se encontraba, a lo que la enfermera le dijo que estaba en el hospital de urgencias de la ciudad de Merkaba. Confundida, la chica preguntaba que en dónde estaba la persona que la había traído a ese sitio. La enfermera le respondió que su tutor acababa de irse, a lo que la chica alarmada le preguntaba que a dónde fue. La enfermera le dijo que no podía moverse todavía, así que simplemente tenía que quedarse tranquila. La chica dijo que no pasaba nada, pero en dónde se encontraban sus cosas. Fue entonces que la chica vio el bolso que se encontraba junto a ella. Preguntaba si acaso ese bolso pertenecía a su salvador. Además, aquella correa todavía tenía sangre. Rápidamente la chica llamó la atención de la enfermera, la cual le respondió algo nerviosa. La chica preguntaba si acaso había algún sitio donde vendan caramelos bomba de miel. La enfermera le dijo que solamente podía comer estofados por el momento, a lo que la chica se decepcionó un poco con esta noticia. 3 días después nos encontramos en la misión del tutorial, el día de la ceremonia de ingreso en la Academia Merkaba. El prota, observando su cartera, comenzaba a buscar su identificación de estudiante para entrar. Aunque en eso terminó encontrando algo dentro del monedero, se preguntaba si acaso era una carta, no recordaba haberla puesto en ese sitio. La carta decía lo siguiente: para mi orgulloso hijo, no sabes lo orgulloso que estoy de ti. Conviértete en un hombre maravilloso y protege a muchas personas, como los que están a tu alrededor, grandes protectores. Confundido, el prota se preguntaba que cuándo puso eso en secreto. Además, Corin Lodge es un niño incompetentemente normal, pero incluso él tiene una familia. Y cuando poseyó ese cuerpo por primera vez, actuó torpe y un poco familiar. Pero lo trataron en familia sin ningún tipo de cambios. Así fue como había empezado a amar. Había amado a su familia de ese nuevo mundo. Y esa era la diferencia entre Park Si-hoo y él. Ahora nos encontramos en una parte bastante concurrida de la ciudad. Las personas preguntaban que por qué habían tantos de repente. Esa academia era realmente impresionante. Había una chica que llamaba la atención de los nuevos estudiantes, pidiéndole a todos que se reunieran delante de ella. La chica, acercándose al prota, le preguntaba si acaso él era un nuevo estudiante. El prota se presentó rápidamente: Corin Lodge. La chica le dijo que era realmente alto, debe de comer mucho, preguntándole al prota si acaso quería una patata, a lo que el prota, viéndola, se encontraba un poco confundido. Aún así, por supuesto, no la rechazó. Un rato después, en uno de los vehículos mágicos, todos comenzaron a moverse a gran velocidad. La señorita explicaba que ese es el edificio de la creación. Allí es donde los estudiantes de magia se reúnen y llevan a cabo sus investigaciones. Esta chica es Mariette Dunalev, una maga de segundo año de primera clase de la Academia Merkaba, que recibe las bendiciones de todos y recorre los caminos anchos y llanos. Todos se encontraban emocionados por la chica que los estaba guiando, mientras que el prota pensaba que a medida que la vida avanzaba, la gente experimentaba muchas desgracias y tragedias impredecibles en ese mundo. Y hay profundidades de desesperación que le deben de suceder a Mariette Dunalev en el futuro. Y ella es el jefe final del primer acto. La mujer, luego de que llegaron a su destino, le pidió a todos que por favor bajaran, pero no olvidaran tomar una patata y una batata cada uno. Retirándose con el tranvía, la chica le dijo a todos que entonces le deseaba suerte, ya que hasta allí había llegado su recorrido. Ahora nos encontramos en el interior de la academia en una sala libre. Nada más entrar, el prota pudo notar que la magia de expansión espacial estaba comenzando. La mayoría de los presentes no comprendían qué era lo que estaba pasando. Alguien más podía ver delante de ellos, mientras que el prota era el único que permanecía calmado. Una voz le dijo a los presentes que no tenían que ponerse nerviosos, llamando a los jóvenes. Tenían que pensar que a los nuevos cadetes de esa academia les tomaba por sorpresa algo así. El prota pensaba que esa era la voz del viejo Hamen. Su patrón era siempre el mismo, es básicamente como un campo de entrenamiento. Y la población de ese mundo tiene una historia de batalla contra la tribu del mal. El arma más eficaz contra la tribu del mal eran los superhumanos, que eran capaces de utilizar el aura y el maná. Y el lugar que desarrolla a esos superhumanos fue la Academia de Guardianes Merkaba. Allí delante de los presentes, un hombre se había levantado, llamando la atención de los chicos, presentándose como el profesor Ferman Daman, el cual estaba a cargo de la ceremonia de bienvenida de los nuevos estudiantes de primer año. Fermac es el profesor de la Facultad de Caballeros. Emocionándose, el prota sonreía pensando que hacía tiempo que no veía a ese tipo. El profesor le dijo a los presentes que ellos deben de estar en ese sitio para convertirse en magos o caballeros, y tan pronto como entraron en ese sitio, un certificado debió de haberse emitido. Pero es molesto que actúen como si fueran todo eso cuando probablemente solamente son el común de los mortales, así que tenían que ver sus habilidades para poder separarlos en sus respectivos grupos.
Delante de cada uno de ellos las ventanas terminaron apareciendo. Delante del prota una ventana emergente apareció mostrando parte de su información. Corin Lodge, rango de aura 680, bajo. Rango de maná 120, muy bajo. Habilidades 0, muy bajo. Rango general sexto rango, muy bajo. El prota viendo eso comenzaba a pensar que era realmente sorprendente, pero sus estadísticas físicas estaban espantosas. El profesor dijo que lo que estaban viendo delante de ellos son sus propios rangos generales, así que tenía que ponerse delante del signo numerado que obviamente coincidirá con su número. El prota fue el primero en colocarse en el número 6, pensando que había un tope de 400 personas, entonces él estaba en el 1% inferior. El profesor sonriendo le dijo a los presentes que le deseaba suerte en la batalla. Inmediatamente todos fueron teletransportados en el acto. La mayoría de ellos fueron prácticamente con sus propios grupos. En aquel sitio los profesores monitoreaban a los estudiantes, comenzando a mencionar que los estudiantes de ese año tenían muchos diamantes en bruto, y no había necesidad de medir a los estudiantes de primer y segundo rango, así que tenían que esperar hasta que terminaran de evaluar a los demás estudiantes. En el segundo rango se encontraba la nieta del genio de la espada, Alicia Arden, también la druida de Abelowen, Yuel, el mercenario de control de la espada, Dron Warshi, el hechicero de golems, Crane Ludem, y además el único en el primer rango, el Yaksha celestial, Waram. La profesora comenzaba a hablar acerca de esa niña que estaba inscrita. ¿En qué estaba pensando el director para algo como eso? Otro de los profesores preguntaba si acaso tenía algún sentido examinar a los de sexto rango. Ni siquiera los de quinto rango tenían buena pinta, así que deberían de descartar a los incompetentes de sexto rango para empezar. La profesora dijo que el director había dicho que todos los estudiantes deberían de seguir el camino de aprendizaje. ¿Acaso estaba en desacuerdo con él, causando que el profesor se colocara nervioso? Aún así era momento de comenzar. Rápidamente, delante de todos los aspirantes, habían aparecido unos gigantescos cofres. El prota pudo notar que se trataba de una caja de armas. Una voz le dijo que en 30 segundos los monstruos aparecerían, así que por favor tenía que ocuparse de todos los que pudiera. El chico se dio cuenta de que era una prueba que lo metía en un lugar sin nada y lo hacía luchar contra monstruos según su nivel. El chico se quejaba afirmando que era tan antipático como siempre, mientras que la cuenta regresiva comenzaba. El prota abrió aquella caja y se encontraba buscando un arma. El chico pensaba que la mayoría de los estudiantes de quinto y sexto rango probablemente ni siquiera serían capaces de pensar y simplemente agarrarían lo que pudieran. Y lo más probable es que sea una espada. Y eso era lo que había hecho en su última prueba de rango en su vida pasada, y también terminó fracasando. Delante del prota un grupo de monstruos terminó apareciendo, sabueso corto, monstruo rango 5. El prota comenzaba a decir que eso era excelente, ya que las espadas solían ser buenas en general, pero dicen que se necesitan 100 días para utilizar la lanza y 1000 días para una hoja y 10.000 días para una espada. Entonces, cuando la cuenta finalmente llegó a 1, el prota se preparó pensando que esa era la respuesta, arrojando la lanza a gran velocidad. El chico pensaba que la lanza era la más oportuna. En ese momento uno de los monstruos fue eliminado y los demás ni siquiera comprendieron qué era lo que estaba pasando. Alzando su mano, el prota terminaba disculpándose con el monstruo. En ese momento los otros dos fueron derrotados por el chico con bastante facilidad. El prota afirmaba que lo sentía por ellos, pero tenía demasiada experiencia matándolos. Recuperando su lanza tiempo después, el prota comenzaba a decir que le había tomado 2 segundos. Ese había sido bastante tiempo. En su vida anterior ni siquiera podía matar a esos sabuesos bajitos y había sido eliminado. Pero en esa oportunidad iba a ser diferente, ya que acabaría con todos hasta alcanzar el próximo rango. Entonces era momento de que siguiera la próxima oleada. El prota finalmente dejó pasar unos 5 minutos, pero entonces se encontraba preocupado preguntándose que por qué no salía nada. ¿Acaso estaba roto el sistema? Los profesores estaban viendo cómo los demás estudiantes o aspirantes se encontraban peleando contra los monstruos y uno a uno iban siendo eliminados. El profesor se encontraba preguntando qué iban a hacer si ni siquiera podía manejar algo como eso. En sus tiempos podía matar monstruos de quinto rango en tan solo 1 minuto y 22 segundos. Y si los de quinto rango son así, entonces no tenía de qué preocuparse con los de sexto rango, aunque algo le terminó llamando la atención. Corin Lodge, el cual se encontraba sentado en el suelo, pertenecía al sexto rango. El profesor preguntaba qué pasó con los monstruos que fueron convocados. ¿Acaso se trataba de una especie de bug o algo parecido? El prota, observando a los monstruos aparecer, preguntaba que por qué no salían los del siguiente rango.
¿Por qué son los mismos monstruos otra vez? El profesor siguió avanzando observando las esferas, afirmando que eran patéticos bastardos. En eso, mientras el profesor se descuidaba de la esfera del prota, el chico se encontraba acabando con los monstruos en ese momento, ya que un estudiante había pasado, considerándole él el primero en pasar. Comenzaba a decir que eso había sido increíble, le había tomado 7 minutos con 20 segundos. Pero volteando una vez más hacia atrás, creía que los de tercer rango solamente necesitarían de 2 a 3 minutos, aún así que estaban haciendo los de quinto y sexto rango. El profesor una vez más vio al prota sentado, preguntando qué era lo que estaba pasando con ese bastardo y por qué se encontraba así otra vez. ¿Acaso estaba roto? La invocación de monstruos seguía sin funcionar. Otra persona se acercó al profesor y le preguntó que a qué se refería, ya que no podría estar roto. La magia de prueba de la señorita Josephine nunca ha cometido un error en más de 20 años. El profesor, señalando la cámara del prota, dijo que alguien debió de haber sido eliminado hace mucho tiempo de esa forma, y era obvio que los monstruos no estaban siendo convocados. El hombre le preguntaba si acaso había visto que los monstruos no habían sido convocados. El hombre dijo que no, pero ¿acaso había necesidad de que vea algo como eso? El hombre le preguntó si acaso no lo había visto. El profesor enojado le dijo que lo decía porque había sido un error, los había convocado otra vez. El prota en ese momento ya estaba enojado de que los monstruos volvieran a aparecer una vez más, preguntando que por qué seguían viniendo los mismos bastardos. Y no es como si estuviesen entrenando a un perro. El prota, tomando 3 lanzas, esta vez acabó con los monstruos de un solo ataque, tomándole tan solo 7.3 segundos. Ambos hombres quedaron sorprendidos por lo que estaban viendo. Se preguntaban qué era lo que había pasado exactamente. El profesor terminó llamando la atención del profesor Fermac, el cual preguntaba qué era lo que estaba pasando, qué era lo que los tenía tan alterados. Fue entonces cuando el profesor encargado del área del prota preguntaba que cuál era el récord más rápido para los de tercer y cuarto rango de los que estaba a cargo. Fermac dijo que había un chico llamado Jagger que había conseguido 3 minutos con 30 segundos, pero ¿por qué lo preguntaba? El profesor nervioso le dijo que bueno, no es la gran cosa, pero viendo que estaba bastante bueno lanzando la lanza debe de ser hijo de algún cazador. Si es así, entonces podía ser posible. Fue entonces que al prota terminaron convocándole otro monstruo, Jabalit Mat, monstruo de cuarto rango. El profesor dijo que entonces iban a ver cómo se enfrentaba un monstruo de cuarto rango. El prota lo había acabado y tan solo le había tomado 3.7 segundos. Luego de eso, el profesor dijo que esa vez no se lo iban a poner tan fácil, invocando ahora a un oso búho, un monstruo de tercer rango. El prota sabía que este oponente era bastante bueno. El búho terminó realizando el primer ataque, pero el prota terminó esquivándolo para luego atacarlo por uno de los costados. De esta forma, el prota esquivó todos los ataques de la criatura, para luego utilizar la magia rúnica, un hechizo que al parecer era de fuego, comenzando a calcinar todo el cuerpo de la criatura. El profesor a cargo del prota no se lo podía creer, había utilizado magia rúnica, llamando la atención de los demás profesores que se encontraban en aquella sala. Incluso Fermac, con algo de curiosidad, preguntaba si de verdad estaban utilizando magia rúnica. A pesar de estar envuelto entre las llamas, el monstruo al parecer todavía se encontraba consciente. El prota, viendo lo que estaba ocurriendo mientras hacía girar su lanza, afirmaba que al parecer no tenía mucho efecto. Aún así no podía dejar las cosas tan fáciles. Lanzándose por encima del monstruo, el prota comenzaba a decir que si bloqueaba su campo de visión, entonces eso sería más que suficiente, atacando al monstruo justo en la cabeza. Aquel hombre, que también es otro profesor, comenzaba a pensar que ese chico definitivamente no es un simple sexto rango. Es una pena que la prueba de monstruos solamente llegue hasta el tercer rango. El otro profesor, por su parte, pensaba que era un tipo realmente divertido, que había aparecido por primera vez en mucho tiempo. Eso era emocionante de verlo luchar contra los espíritus malignos también. El profesor dijo que después de todo era momento de comenzar con la prueba de espíritu maligno de quinto rango. En aquel espacio el prota se encontraba alerta pensando que definitivamente algo fue convocado, pero no podía verlo ni escucharlo. Y esto era debido a la penalidad de restricción, la cual no le permitía ver ni sentir espíritus. Y no puede percibir o interferir con almas, fantasmas o espíritus. Si es así, eso significa que no puede interferir con espíritus malignos. Entonces era momento de ver si es como él se lo esperaba. La cuenta comenzó y el prota ya llevaba 60 segundos. El prota, sonriendo, pensaba que estaba hecho, definitivamente estaba activo, entonces ya había confirmado todo lo que tenía que confirmar. Alzando su mano, el prota afirmaba que se iba a rendir. Una notificación apareció delante de él: prueba de espíritu maligno, fantasma de quinto rango retirado. Y en la prueba de monstruos, el sabueso corto de quinto rango, el prota había marcado un nuevo récord con 7.3 segundos, jabalí de estera de cuarto rango 3.7 segundos y oso búho de tercer rango 11 segundos. El prota, apareciendo delante del profesor, le dijo que había hecho un excelente trabajo, mientras que el profesor se preguntaba si acaso se había rendido. Ese chico, ¿quién era él exactamente? Un tiempo después, la mayoría de los que habían pasado aprobados se encontraban reunidos en aquella sala. Una persona preguntaba qué rango había conseguido, otro le respondía que había obtenido el cuarto rango, estaba realmente jodido.
El que había preguntado primero dijo entre risas que él había conseguido el tercer rango. Su compañero le preguntó si entonces había acabado con el oso búho al igual que con la Banshee. Pero entre todos había una persona que resaltaba, Jagger. El prota observándolo pensaba que ese chico es el chico que empezaría una pelea con el jugador al principio de la historia. Y Parsiku terminó acabando con su vida simplemente porque lo hizo enojar. El prota pensaba que aunque Jagger es un poco delincuente y arrogante, es común a esa edad. En fin, qué psicópata más cabrón era después de todo. Luego, los que habían aprobado se encontraban quejándose de los de quinto rango, afirmando que al parecer les había costado un poco perder a propósito. Incluso se quejaban de que habían personas que llegaban a perder contra los abuesos. En eso, el prota también se enfocaba en otro chico, Lark, el cual en su última vida no pudo superar su complejo de inferioridad. Y mientras los calumniaba, tanto a él como a Sihu había recibido el mismo destino que Jagger. Un rato después, una persona llamaba la atención de todos, dándole los buenos días y presentándose como el director, Eriuk Kazar. Explicaba que para hacerse fuerte había entrado en esa academia donde se reunían los fuertes, y algunos tenían lo suficiente, mientras que hay otros a los que aún le queda mucho camino por recorrer. Aunque no puede garantizar que consigan lo que quieren al final de su estancia en ese sitio, pero aún así podía esperar a que encontraran su propio camino en ese lugar. Ellos estaban allí simplemente para ayudarles a dar los primeros pasos correctos. A partir del segundo paso era responsabilidad de cada uno. Y eso era todo de su parte, así que les deseo a todos que tuviesen un buen día. Jagger comenzaba a alardear afirmando que a partir de ese día era un caballero de tercer rango. Aún así se dio cuenta de una persona que se encontraba leyendo en un rincón. Jagger terminó acercándose a Lark, el cual se encontraba bastante sorprendido. Jagger le preguntó que qué rango tenía, a lo que Lark le dijo que tenía el quinto rango. Jagger confundido le preguntó que a qué se refería, eso era realmente patético. ¿No pudo ni siquiera matar a un fantasma o fue el sabueso corto quien lo mató? Viendo la situación, el prota se acercó saludando a los chicos y abrazando a Jagger, el cual le preguntaba quién era él. El prota le dijo a Jagger que su tatuaje era impresionante y el artista debió de haber sido muy talentoso, además también se veía bastante bonito de cerca. El prota también le preguntó si acaso el tatuaje en su espalda significaba su tipo sanguíneo, ¿no? Así que podía conseguir una transfusión rápidamente si se lastimaba, estaba tan preparado para todo. Jagger, emocionándose, le preguntaba al prota que cómo lo sabía. Para ser honesto, su mamá le había hecho eso por él, y ella es una artista del tatuaje. Normalmente, ella es una experta en líneas, pero ya que él mismo se lo pidió, ella terminó haciéndoselo en un estilo de vieja escuela. El prota le dijo que eso era impresionante, le preguntaba si acaso tenía tatuajes en algún otro sitio. El prota pensaba que él ya sabía todo eso, pues como ya que en su última vida cuando Jagger había desaparecido, su madre había llegado a la academia. La mujer explicaba que sus tatuajes no eran solamente para mostrar, sino que era algo que ella había hecho preocupada de que su hijo había entrado en la Academia de Guardianes. El corazón de un padre era realmente increíble en muchas formas. Emocionado, Jagger le dijo al prota que él también los tenía allí en sus brazos. Uno de ellos es el carruaje volador que representa a la Academia Merkaba. El prota le dijo que ese también era genial. Inmediatamente se presentó ante Jagger, el cual también hizo lo mismo. Además, el prota también le preguntaba al chico que se encontraba ahí sentado quién era. Este rápidamente se presentó como Lark. A la distancia, una chica se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzando a decir que para salvar tan naturalmente a un colega que estaba siendo acosado era realmente increíble. Y además, ese chico parecía ser una buena persona. El prota pensaba que así había dejado una buena primera impresión con Lark, ya que la habilidad de Lark era memorizar, o eso era lo que creía, pero finalmente lo había encontrado, su libro de habilidades gratis. Mientras el prota se reía de forma maliciosa, la chica que lo observaba a la distancia comenzaba a decir que hasta su sonrisa era bonita, pero qué clase de persona era. Luego de eso, nos relatan que la mayoría de las instalaciones en la academia son gratuitas. Por ejemplo, la cafetería para los estudiantes es mucho más barata que comprar afuera, y los dormitorios también son gratis. Entre ellas, la instalación más recomendada es el aula de formación, y la razón detrás de ello es bastante sencilla. Utilizando la sala de entrenamiento, incluso el entrenamiento imposible se hace posible. Por ejemplo, luchar con cuerpos espirituales que eran invisibles para él. Algunos espectadores observaban que el prota era de primer año y se encontraba entrenando con un cuerpo espiritual. Normalmente los estudiantes practicaban con cuerpos espirituales en segundo semestre, y estaba completamente seguro de que debió de haber venido después de haber escuchado un rumor de alguna parte. Incluso uno de ellos había escuchado que hay incontables estudiantes de segundo año que ni siquiera pueden atrapar cuerpos espirituales tipo viento. En eso, mientras el prota era atacado, uno de ellos comenzaba a burlarse afirmando que eso es lo que un estudiante de primer año se merece. El prota exhausto preguntaba si acaso seguía siendo demasiado para él. Uno de los profesores que se encontraba cerca preguntaba si acaso era el estudiante de primer año, cosa que llamó la atención del prota. El chico rápidamente saludó al instructor que acababa de llegar.
El hombre le preguntaba que por qué estaba practicando con un cuerpo espiritual. El prota le dijo que era para entrenar sus habilidades con la lanza. El profesor le preguntó si acaso estaba seguro de que podía hacerlo, a lo que el prota le dijo que por supuesto que lo haría, pensando que porque ese viejo se le había acercado de la nada. ¿Algo había salido mal durante el examen de ingreso? El profesor seguía observando al prota cautelosamente para luego afirmar que es un gran espíritu. Además, el prota de manera sonriente le dijo al prota que le iba a entregar 10 tickets de comida. Además, debía de ir a buscarlo si llegaba a tener éxito, ya que lo alabaría. El prota se encontraba bastante emocionado, aunque un poco confundido. El chico pensaba que eso lo había asustado, se había puesto nervioso sin razón. Un tipo que muestra afecto utilizando la comida, de todos modos, es ser una buena señal, ¿o no? Entonces era momento de empezar de nuevo. La chica de segundo año que los había guiado directamente a la academia se encontraba observando al prota en silencio, mientras que éste seguía practicando constantemente. Incluso después de múltiples repeticiones, el prota terminó siendo atacado por aquel espíritu, siendo arrojado en el suelo de inmediato. Aún así, el chico estaba bastante exhausto. La estudiante de segundo año se acercó al prota y le preguntaba si acaso era difícil, arrojándole una toalla a la cara. El prota le dijo que sí, era bastante agotador. La chica le dijo al prota que entonces tenía que tomarse un pequeño descanso, ya que había trabajado bastante duro. Y solamente necesitaba cogerle el truco. Sería capaz de hacerlo algún día, solamente necesitaba intentarlo la próxima vez. El prota vio que la chica le estaba ofreciendo un vaso de agua. Al tomarlo pensaba que él no iba a tener una próxima vez, aunque él podría haberla tenido hace 3 años. En ese momento estaba Park Si-hoo. Y tenían la ventana de estadísticas del jugador y también las pociones y los libros de habilidades de la ventana de combinación. Sin embargo, en ese momento Park Si-hoo ya no se encuentra en ese sitio. Él había acabado con su vida, así que ahora debía de hacerlo todo por su propia cuenta. Aún así, luego de tomar el agua, el prota terminó agradeciéndole a la chica. Le dijo que creía que siempre podía rendirse después. El prota comenzaba a pensar que debía de convertirse en el más fuerte cueste lo que le cueste. Y primero debía de averiguar cuáles eran sus verdaderos límites. Y puede que sea un poco excesivo, pero debía de probar hasta dónde podía utilizar sus habilidades del pasado. En eso el prota terminó utilizando la puñalada de serpiente ominosa, la oscilación del viento del tigre, el contraataque, bloqueo, placa de captura, el giro de regreso al cielo, la lanza montañosa del árbol pagoda. El chico seguía pensando que no tenía ni siquiera un cuerpo fuerte ni un vasto poder mágico y mucho menos aura. La información sobre el jugador Park Si-hoo en el futuro era inútil frente a los monstruos y genios. Sin embargo, para lograrlo contra los monstruos y los genios tuvo que trabajar mucho más duro que nadie y eso era lo único que él poseía. Sus últimos 3 años no lo habían traicionado. El prota terminó realizando en ese momento uno de sus movimientos, Serpiente Ominosa Justicia Profunda, realizando un poderoso ataque que al parecer había alcanzado al espíritu. La chica, observándolo, pensaba que acababa de arrojar la lanza. ¿Acaso se estaba rindiendo después de todo? Pero fue entonces que la chica notó que el prota tenía la lanza en sus manos. Esta había vuelto precipitadamente. Comenzaba a pensar que no lo estaba. Él realmente lo había disparado, con el objetivo de poderla atrapar de nuevo justo por encima del monstruo. El prota ahora se encontraba utilizando la intención de la serpiente de la calma, serpiente escurridiza, atacando al espíritu a la bestia espiritual justo por encima y generando así una gran explosión en ese momento. Observando lo que acababa de hacer el prota, la chica lo supo inmediatamente. Fuerte, sobresaliente o palabras cliché para él no tenían nada de estilo. En la lengua de Mariette rondaban palabras que solamente podían resumirse en un sincero agradecimiento. La chica estaba realmente sorprendida con lo que el prota había hecho, le parecía realmente impresionante. Pero luego de eso el prota voló por los aires y terminó estampándose con fuerza contra el suelo. La chica le preguntaba si acaso estaba bien, aunque vemos como el prota se encontraba completamente acalambrado. El chico se dio cuenta que al final sí estaba siendo excesivo después de todo. Al menos con ese cuerpo podría lograr grandes cosas. Al día siguiente la chica se encontraba saludando a los jóvenes afirmándoles que ese día les iba a mostrar las instalaciones de la escuela. Y ese es el orgullo de su escuela, y también estaba ese sitio. El prota pensaba que para poder luchar adecuadamente su cuerpo era lo más urgente. Para elevar sus capacidades físicas sin depender de los elixires de Park Si-hoo solamente había una manera, y eso era utilizando mandamientos. El prota se encontraba observando a Lark y pensaba que no tenía que hacerse de la vista gorda ante las desgracias ajenas. Acercándose al chico, el prota terminaba saludándolo, preguntándole si acaso quería comer algo con él. Y por supuesto, podrían hablar de Grimorios un poco también. El prota nos comienza a hablar acerca de esto. Grimorios, en pocas palabras, es un libro de habilidades, un poderoso artefacto que permite la adquisición de la magia o rasgos correspondientes con solamente leerlo. Y la biblioteca de la academia presume de un tamaño tan grande como la propia academia.
la cual también almacena y transmite el conocimiento de la humanidad a las generaciones futuras al mismo tiempo. El prota, mientras se encontraba buscando libros, pensaba que todo eso era un montón de M. De hecho, ese lugar existía para ocultar los grimorios. El prota le dijo a su compañero que, por ejemplo, ocultar el árbol en un bosque, preguntándole si acaso no era así. El chico le dijo al prota que lo que sea lo tenía, solamente tenía que mantener su promesa. El prota le dijo que así era, mientras cumpla las condiciones tendrá el grimorio de los rasgos escritos en él. El prota pensaba que Lark era muy trabajador, un intelectual y estudiante modelo. Había memorizado todo tipo de magias y las había guardado en su libro de hechizos. Por supuesto, no importa cuántos hechizos tenga, usarlos todos sería bastante difícil. Y si el nivel del mago y los niveles de maná son bastante bajos, el resultado no puede ser bueno aunque la teoría sea genial. Pero con el Grimorio la historia es completamente diferente. El prota dejó a caer algunos libros intencionalmente y aún así seguía pensando en el abecedario. Lark, viendo que el prota dejaba caer múltiples libros, dijo que tenía que dejar de jugar. Pero fue entonces cuando el prota pensaba que tenía que despertar, ya que había sacado en ese momento un pasadizo secreto. Lark, al verlo, preguntaba si acaso se trataba de una puerta oculta, pero cómo la había encontrado. El prota le dijo al chico que tenían que entrar de inmediato. Lark le dijo al prota que tenía que esperar ya que debían de ir juntos. Un rato después comenzaron a adentrarse por esos pasillos. El prota se detuvo abruptamente y le pidió al chico que lo escuchara con atención. El prota le pidió a Lark que ahora cumpliera con su promesa. Tenían que hacerlo bien, preguntándole si acaso no era así. Lark terminó estrechando la mano del prota y le dijo que por supuesto, quería su ayuda para repeler a los espíritus malignos, ¿o no? Pero, ¿qué era lo que tenía que hacer? Aunque justo en ese momento el prota le dio un fuerte puñetazo en el mentón para desmayarlo. Sonriendo maliciosamente, el prota dijo que entonces era momento de empezar de una vez por todas, mientras que el chico yacía inconsciente tumbado en el suelo. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que a 10 comentarios aleatorios los estaré saludando para el próximo video. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.